Estimados amigos, ¿cómo están? Estamos retomando el tema de los audios para que lo que corresponde al derecho empresarial pueda quedar mejor entre todos nosotros y de esa manera entender cómo evoluciona el derecho societario básicamente. Y obviamente estamos siguiendo una secuencia de la Ley General de Sociedades con la finalidad de que ello tenga un orden. Nos habíamos en el último audio quedado en el artículo 11 referido al objeto social y ahora vamos a continuar con el análisis de la ley, ¿no? Precisado a partir del artículo 12. Este artículo 12 de la Ley General de Sociedades, que habla de los alcances de la representación, nos señala lo siguiente: la sociedad está obligada hacia aquellos con quienes ha contratado y frente a terceros de buena fe por los actos de sus representantes, celebrado dentro de los límites de las facultades que les ha conferido, aunque tales actos comprometan a la sociedad, a negocios u operaciones no comprendidos dentro de su objeto social. Los socios o administradores, según sea el caso, responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que ésta haya experimentado como consecuencia de acuerdos con su voto y en virtud de los cuales se pudiera haber autorizado la celebración de actos que extralimitan su objeto social y que la obligan frente a co-contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiese corresponderle. Lo que este artículo refiere respecto de los alcances de la representación es que todos los negocios que una sociedad realice dentro de los límites de las facultades que se le ha conferido a los representantes correspondientes, obligan a la sociedad. Eso quiere decir entonces que todos los terceros de buena fe y los que han contratado con la sociedad dentro de los límites de sus representantes son personas que tienen derechos frente a la sociedad. Y básicamente, si es que también los alcances de las facultades de los representantes se hayan extralimitado de su objeto social. Por ello es trascendental, amigos, que sepamos algo. En un audio anterior señalábamos que el objeto social debería estar debidamente precisado dentro del pacto social, dentro del estatuto. Ello quiere decir entonces que la sociedad no puede extralimentarse respecto del objeto social. Si se dedica a un rubro, se dedicará a ese rubro siempre. Lo que quiere decir es que la sociedad no tiene que respetar su objeto social y sus representantes tienen que observar irrestricta responsabilidad dentro del objeto social. Lo que entonces se sugiere es que cuando uno constituye una sociedad, es que sin duda uno realice un objeto amplio de la sociedad con la finalidad de que, por ejemplo, me puedo dedicar a varios rubros cuando uno de ellos no pueda funcionar, pero no hacerlo otorgando facultades a los representantes que extralimitan el objeto social. Por eso es que es trascendental el tema del objeto social en una sociedad y no vamos a cansar de repetirlo. El artículo 13 de la Ley General de Sociedades refiere a los actos que no obligan, en cambio, a la sociedad. El artículo 12 refería a los actos que sí obligan a la sociedad. El artículo 13 refiere respecto de la representación. Dice, quienes no están autorizados para ejercer la representación de la sociedad no la obligan con sus actos, aunque lo celebren en nombre de ellas. Por ello, cuando ustedes van a contratar, si tú eres un tercero y vas a contratar con una sociedad, ojo, tienes que saber que estás contratando con algún representante debidamente autorizado, es decir, con un representante que tenga las facultades suficientes otorgados por el Estatuto Social, otorgados por la Asamblea General, otorgados por el directorio. ¿Por qué? Porque son estas las entidades de representación de una sociedad las que facultan a una determinada persona, a un determinado representante, las facultades correspondientes para que en virtud de ellos pueda actuar en nombre de la sociedad. Por eso es que si yo me encuentro, por ejemplo, con un socio de una sociedad, por más que sea el socio mayoritario, ¿no? Él no tiene la representación de la sociedad. Ustedes tienen que entender, si por ejemplo soy socio de una sociedad anónima y por más que sea el socio mayoritario, precisamente yo no soy el dueño. Yo no soy el dueño de una sociedad, por lo tanto no pueden contratar conmigo, yo no puedo contratar en nombre de la sociedad. Por lo tanto, si contrato con un socio que no tiene las facultades, claro, puede que el socio sea también el gerente, pues si es gerente, yo estoy contratando con el gerente, pero no con el socio. Entiendan ustedes entonces que en algún momento en el primer audio, sobre todo, referíamos a que en las sociedades de capital, lo que importa es el capital del socio y no el socio. Por eso es que a mí no me importa si alguien es socio o no, y precisamente porque él es socio, no puedo contratar con él, o no necesariamente tengo que contratar con él. Yo tengo que contratar con el gerente, ¿no? Tengo que contratar con el gerente o con el representante legal y cuya
cuyas facultades estén debidamente inscritas en el registro público. Así que este tema ya lo sabemos, ¿eh? El artículo 14 de la ley nos habla sobre los nombramientos y poderes e inscripciones. El nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier representante de la sociedad, así como el otorgamiento de poderes por estas, surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes. Estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes deben inscribirse dejando constancia del nombre, documento de identidad designado, del designado o del representante según sea el caso. Las inscripciones se realizan en el registro del lugar del domicilio de la sociedad por el mérito de la copia certificada de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente. Lo que este artículo nos refiere es que el nombramiento y el otorgamiento de poderes y las inscripciones en el registro público tienen una formalidad. Los nombramientos en los registros públicos de los administradores, liquidadores o cualquier otro representante legal, justamente refiere a que se tienen que inscribir en el registro público para que estén válidamente establecidos, tanto su revocación, su renuncia, su modificación, su otorgamiento, etcétera. Entonces, cuando es representante de una sociedad, o uno cuando va a contratar con un representante de la sociedad, tiene que exigirse que este representante esté debidamente inscrito en el registro público. Y ojo, toda inscripción en el registro público lleva consigo una formalidad y eso se hace a través de una copia certificada. No vayan a creer ustedes que, por ejemplo, con la copia simple del libro de actas de la Asamblea General donde se ha elegido un representante, con ello voy a inscribir en el registro público. No, no es así. Se tiene que inscribir a través de una copia certificada. Y la copia certificada, según la ley del notariado, tiene sus particularidades formales. Por lo tanto, deberá llevarse uno al notario público el libro de actas correspondiente donde consta el acuerdo y el notario será el encargado de otorgarle la formalidad correspondiente a este tipo de sociedad o a este tipo de acuerdo. Señala además el artículo 15 de la Ley General de Sociedades: cualquier socio o tercero con legítimo interés puede demandar judicialmente por el proceso sumarísimo el otorgamiento de la escritura pública o solicitar la inscripción de aquellos actos que requieran estas formalidades y cuya inscripción no hubiera sido solicitada al registro dentro de los plazos señalados en el artículo siguiente. Si yo tengo interés en que se inscriba un acto determinado en una sociedad, yo puedo solicitar que se otorgue la escritura pública. De repente existen intereses por los cuales no se quiere inscribir un determinado acto de una sociedad, y si yo puedo verme perjudicado, yo soy un tercero interesado en ese negocio correspondiente, yo puedo solicitar la inscripción al registro público, y si no se ha otorgado la escritura pública, puedo solicitar el otorgamiento de la escritura pública vía judicial a través de un proceso sumarísimo y con ello lograr la inscripción en el registro público. Es decir, la ley no le ha dado carta libre, carta amplia a los representantes ni a los socios de una sociedad. La sociedad es una persona jurídica que se circunscribe sus actividades y todo su estatuto social y el desenvolvimiento de sus socios a la normatividad correspondiente del derecho societario, y si de ello deriva alguna responsabilidad de carácter administrativo o de carácter civil o de carácter penal, deberán ser sancionados conforme a ley. Es decir, nadie puede rebasar los poderes que una norma tiene respecto de los cuales se desenvuelve una sociedad. O sea, por más que seas una sociedad capitalista, una sociedad de personas, tú simplemente te estás obligado por las normas del derecho societario a respetarlas y a cumplirlas. Y precisamente estos artículos de la Ley General de Sociedades lo que nos señala es la obligatoriedad que tienen todas las personas que constituyen sociedades y los que contratan con las sociedades, y las facultades que tienen las personas que contratan con las sociedades, y es que ellos deben cumplirse. El artículo 17 de la ley señala que cuando un acto inscribible se celebra mediante representación, basta su inscripción, que se deje constancia o se inserte el poder en virtud del cual se actúa. Cuando yo, por ejemplo, voy a contratar con una sociedad y, por ejemplo, voy a comprar una propiedad, yo primero tengo que, si la sociedad ha tomado o no el acuerdo correspondiente de vender una propiedad. Cuando yo compro una propiedad a una persona jurídica, no es igual que yo le compre una propiedad a una persona natural. La persona natural tiene derecho por sí solo. La persona natural dispone del bien porque es un bien propio. La persona natural puede disponer en cualquier momento porque él es el agente capaz.
En cambio, en una sociedad que es una persona moral, que es una persona que actúa a través de representante, yo no actúo directamente con la sociedad o con cualquier representante. Tengo que actuar con el representante que tiene las facultades suficientes para realizar el determinado negocio jurídico. Si hoy voy a realizar una compra-venta con una sociedad, ¿no? Lo mínimo que debo exigir es que la sociedad actúe a través de su representante legal que tiene las facultades correspondientes conforme al estatuto, o primero se tome el acuerdo correspondiente de transferir la sociedad a mi favor para que de esa manera yo esté contratando bien. Y entonces será el registro público el que me pida a mí la representación de la sociedad para vender el bien correspondiente y yo habría comprado bien. De lo contrario, no había comprado conforme. El artículo 19 de la ley nos señala respecto a la duración de la sociedad. La duración de la sociedad puede ser por plazo determinado o plazo indeterminado. Salvo que sea prorrogado con anterioridad, vencido el plazo determinado, la sociedad se disuelve de pleno derecho. La sociedad, estimado amigo, puede constituirse por plazo definido o indefinido, determinado o indeterminado. Está dentro de la voluntad de los socios que constituyen, de los socios fundadores que constituyen la sociedad, establecer cuál es la duración de una sociedad. De esa manera uno va a tener la posibilidad de conocer cuál es el estadio jurídico de una sociedad dentro del tiempo determinado para el cual se ha constituido. Pero lo normal, lo mayoritario, el porcentaje mayoritario de las sociedades obviamente se constituyen por plazo indeterminado. La ley lo único que nos está diciendo es que si tú tienes el derecho de constituir una sociedad, pues puedes hacerlo a plazo determinado y indeterminado. De repente se te quiere dedicar a un solo rubro, el cual en su momento está vigente y luego piensas tú que ese rubro correspondiente ya no va a tener efecto dentro de una determinada circunscripción territorial. Por lo tanto, dice, bueno, constituye una sociedad a plazo determinado, pero lo normal es que tú constituyes una sociedad a plazo indeterminado, ¿no? Lo que va a ocurrir, sí, y esto lo vamos a hablar seguramente en un audio, poco más adelante, en otro audio, perdón, respecto de qué es lo que ocurre en la sociedad si, por ejemplo, ¿no?, constituye una sociedad a plazo determinado y llega a vencer este plazo determinado. Lo que va a ocurrir con la sociedad es que la sociedad se disuelva de pleno derecho. Y todos nosotros sabemos que el proceso de disolución de una sociedad precisamente comienza con la etapa de disolución de la sociedad. Pasa luego por la liquidación de la sociedad y finalmente se extingue como consecuencia de que su periodo o su plazo para la cual se ha constituido ha vencido conforme a ley. Por lo tanto, la sociedad a partir de ese momento deja de existir. Pero sí existe la posibilidad antes del vencimiento del plazo es que se prorrogue la sociedad, la vigencia de la sociedad, no por un plazo determinado, por el plazo que se desea, o de repente modificar el estatuto social antes del vencimiento a través de escritura pública, un acuerdo correspondiente a la Asamblea General o elevado a escritura pública, y ello podría convertirlo a la sociedad de duración determinada en una sociedad de duración indeterminada, y de esa manera su vigencia será de carácter indefinido. A nosotros nos gustaría de sobremanera estos audios nos hagan llegar sus inquietudes, porque nosotros estamos siendo en orden en el análisis del articulado de la ley, pero obviamente la Ley General de Sociedades tiene muchísimos artículos y ello puede hacer que los audios resulten de manera indeterminados, ¿no? Sean muchos los artículos correspondientes. Y precisamente no todos esos artículos son aplicados a las sociedades en nuestro medio. Hay sociedades especiales, sociedades muy en particular. Hay sociedades que no tienen vigencia, hay tipos de sociedades que no tienen vigencia y por lo tanto obviamente de mucho interés para los socios en una constitución, no son de mucho interés para que puedan tener o constituir, sus sociedades. Muchísimas gracias.